¿Qué observas, Pame? Un un sonido muy fuerte como tin, Ujú, y estoy en un espacio que parece es un veo mucha neblina, veo muchos árboles entre la neblina, y justo en medio veo una criatura, neto. Es ujú, una criatura que se acerca a mí, ujú, tiene sus patas, de animal, sus patas tienen lana, es como si tuviera esos chinitos de los borregos. ujú, Su torso parece de humano, pero la cara es fea, es como de un chivo, pero, em, al mismo tiempo humano. de acuerdo. ¿Y estás en el holograma? Sí, se está Y poniendo todo muy frío. comprendo. En un espacio, mucha neblina y árboles, o sea, estás como en un bosque. Sí, sí estoy yo, enfrente de mí hay un tronco cortado, pero no es recién cortado, es como que ya tenía bastante tiempo, em, de esa forma, y yo estaba colocando encima del tronco unas velas y le Mm, estaba poniendo es un altar y le estaba yo colocando un corazón, am, de vaca, pero la criatura me dijo: "No", me está diciendo: "No, es humano, tienes que traerme un corazón humano. Yo bebo ujú, sangre humana, no de animal, a menos que el animal perteneciera a un humano que lo amara. Si el animal no fue amado por un humano, no me sirve. Llévate eso de aquí". Así me comprendo. dice: Para el momento, Pame, para el momento, ¿y qué sientes? ¿Eres hombre o mujer en ese momento? "No soy hombre, ¿Y cuál es tu nombre? me llamo, Richard, Richard. ¿Qué época es ahí, Richard? es, 1896". ¿Un DC? Ah, sí, De acuerdo, Richard. ¿Y en qué zona, región del holograma te encuentras? estoy a las estoy a las orillas de Gloucester, en Inglaterra. Inglaterra, comprendo. Richard, ¿qué llevas puesto de ropa? Tengo una boina de lana a color gris, un chaleco también de lana gris, llevo una camisa color, eh, ivory, color marfil, Mm, tengo un pantalón de lana gris también, botines negros de piel, pero mi madre está enferma y me dijo una mujer del mercado que yo podía ofrendarle un corazón de cerdo o de cabra, a los espíritus del bosque para que me ayudaran con mi madre, a curar a mi madre. ujú, comprendo. ¿Qué edad tiene Entonces, en ese momento, Richard? me my pennies, tenía eh, las monedas necesarias para comprar un corazón de vaca y se los traje a los espíritus del bosque. Ujú, Mi hermana me dijo que si venía tenía que traer, conmigo una ofrenda de velas y comida. Entonces le traje a los espíritus uvas que teníamos en ujú, la cocina y les traje pan
Les pedí que me ayudaran con mi madre, que está muy enferma, no está bien, ella ha tenido fiebres muy altas. ¿Qué tiene tu Tengo madre? ¿Fiebre? ¿Qué más? tiene fiebre, vómito, el el doctor, el médico del pueblo me dijo que posiblemente mi madre tiene, fiebre tifoidea. Ujú. Yo estoy contemplando la idea de hacer un intercambio, si es necesario, a cambio de la vida de mi madre. Tengo en este momento 17 años. ¿Cómo que un intercambio? ¿Tú a cambio de ella? Sí. Ujú. ¿Qué edad tiene tu madre? Mi mamá tiene 37 años. Muy joven. ¿Y tu hermana? Mi hermana tiene 12. Ujú. ¿Cómo se llama tu madre, Richard? Ah, mi mamá se llama, Annalie, Annalyn. Anilin, Anilin, Ujú. ¿Y tu hermana? Kate. Sí. ¿Qué edad tiene tu? She's Ah, tiene 12. Y tu hermana te dijo que tenías que llevar ofrenda y velas a estos sí, espíritus del bosque. sí, sí, porque ella escuchó de la madre de una de sus amigas que había llevado comida a los espíritus del bosque, de las afueras de Gloucester. Ujú. ¿Y tu padre? Pues mi padre es alcohólico, mi padre, rara vez está en nuestra casa, y cuando llega a estar en nuestra casa, eh, le escupe a mi madre y a nosotros nos golpea. Ujú. Se No pone es muy un buen violento. y además tenemos todos que hablar muy bajo porque mi padre tiene problemas, yo creo pienso que en los oídos, porque dice que hablamos muy fuerte y que lo molestamos con nuestras voces ruidosas. Entonces, ya ¿Cómo? sabemos que cuando llega a venir a la casa, inmediatamente, Catherine debe de servirle la comida y callarnos, estar en silencio lejos de él. No podemos comer en la misma mesa que él. Debemos de refugiarnos en la cocina y ahí debemos de comer en silencio. ¿Cómo se llama tu padre? Ah, mi padre se llama, Steve, Steve, ¿qué edad tiene? Stephen, Stephen. Steve. ¿Qué edad tiene Stephen? Stephen, mi padre tiene 48 años. De acuerdo. Entonces, tu madre Annelyn está muy enferma, al parecer es tifoidea. Obviamente en esa época no hay medicamento. Y tu hermana Kate te dijo, junto con la señora del mercado, que podrías ofrendar a estos espíritus del bosque como para que hagan un milagro con tu madre. Sí, lo que pasa es que mi madre no puede levantarse para ir por las encomiendas al mercado y yo debo de cuidarla. Mi hermana es muy pequeña para laborar Ujú. en otros hogares, entonces yo me he ofrecido a recolectar leña por unos céntimos a algunos vecinos y me he ofrecido también a ayudar en el arado, de algunos jardines. Ujú. eh, bueno, mis vecinos me han ofrecido algunas monedas, porque les he comentado que mi madre está muy enferma. Em, Estoy pensando también, he considerado la posibilidad de ir a casas más grandes, que tienen chimeneas para ayudarles a limpiarlas del hollín. No pagan mucho, pero es lo suficiente para comprar la comida, los insumos para 2 comidas al día, si trabajo en una chimenea.
Embarrado. Comprendo, Richard. Em, entonces, ¿es la primera vez que vas al bosque a hacer este tipo ritual, altar? Sí, 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 yo nunca he asistido a nada. Sé de gente mayor que, sobre todo mujeres que vienen a ofrecerles alimentos o a ofrecerles cantos a los guardianes del bosque, pero yo nunca he asistido. De hecho, mi mamá me decía antes de enfermar que eso era malo, que no hiciera eso porque esas personas ofrecían sus almas. Ujú, comprendo. ¿Y las velas que llevaste ahí al bosque, qué color son? Em, Mi hermana me consiguió una eh, con su amiga que su mamá sí ha asistido al bosque con otros grupos de mujeres en las noches. Su mamá, al escuchar que mi madre está enferma y posiblemente, bueno, está en riesgo de morir, porque esa es la verdad, el médico nos ha dicho eso. El médico fue muy bueno, solamente me ha cobrado 3 centavos por la consulta y la madre le dijo a mi amiga em, que me mandaba esa vela, que esa vela la había acompañado en 5 rituales. Es una vela morada, es una Mm, vela teñida en color morado y son difíciles de conseguir porque deben de teñirlas con algún tipo de animal, yo considero, porque no las he visto comúnmente, casi siempre son blancas. comprendo. Em, O sea, ¿solo tienes son una vela morada? ¿Es la única o hay más? así. Tomé otras velas de mi casa, velas que ya están por acabarse. Me queda Ujú, una grande, entonces podemos nosotros estar en la casa con la vela grande y me llevo las pequeñas y después trabajaré más para conseguir más velas para nuestro hogar. ujú. ¿Y cuál es tu idea? Llegar ahí, estás en el bosque, prendes la vela, pones la comida, la ofrenda. ¿Vas a hacer algún tipo de cántico, pedimento? Me dijo, Janet que debía de pasar algo que nosotros aquí le llamamos, la colina de las rosas, porque en estas épocas del año crecen, rosas. Ujú, Entonces, Janet me dijo que su mamá le comentó que debo de cruzar la colina de las rosas y pasando más allá de 25 pies, debo de encontrar debía de encontrar este tronco, justamente este tronco ujú, cortado y debía de colocar la vela morada, comida y un corazón de cerdo o de cabra. Y también me dijo que debía aquí de con todo mi corazón pedir a los guardianes del bosque que asistieran a mi llamado, porque tenía algo importante que decirles, y que ellos al escuchar importante que decirles, iban a entender que era importante su asistencia también a mi llamado. comprendo. De acuerdo, entonces Janet fue la que te sugirió eso. Ujú, vas al tronco y entonces Sí, estás poniendo el ritual, estás poniendo la vela, además la prendes y es cuando llega este ser de patas como con lana y cabeza de chivo. sí. ¿Tú lo Janet me observas? dijo Janet Ujú, me dijo: "Las velas, todas las velas a la izquierda". Janet me dijo que su mamá le dijo eso, todas las velas a la izquierda junto con la vela, morada. Me dijo: "El alimento al centro y a la derecha le pones agua, y de la parte de abajo será tu aliento, ujú, velas a la izquierda, al centro el agua, al centro arriba la comida y a la derecha el agua". al centro la comida y a la derecha el agua. Ujú. Me dijo: "Tienes que hacer una cruz en el tronco".
comprendo. ¿Y el corazón? ¿Dónde lo pondrás? en medio. Ujú. Y empieza a hacer el pedimento y entonces llega esta criatura o apenas lo ibas a hacer y llegó. Em, Estaba yo haciendo la plegaria y sentí un viento frío venir entre los árboles. Me estremeció. Ujú, Entonces, sugerí a mí mismo que debía de continuar con mi plegaria porque me estaban escuchando. Entonces, ujú, decidí continuar y decir aún más fuerte, con voz más alta, amados seres de la naturaleza, ujú, guardianes de los bosques de Gloucester, de las tierras de Gloucester, los llamo, les imploro que vengan, porque tengo algo importante que decirles. Y levante las manos. Y ujú, entonces todos los pájaros, em, los cuervos vinieron cuervos y se posaron en las copas de los árboles. ujú, Y de esa forma supe que sí, que era una señal de que los guardianes, los dioses de los bosques me habían escuchado. Y les dije: "Ahora que están aquí reunidos", mas yo no los veía, era imposiblemente para mí verlos. Les dije a los guardianes: "Ahora que están aquí reunidos, yo les digo, mi madre está enferma y necesito su ayuda. A cambio de la salud de mi madre, les dejo este corazón de cerdo, ujú. estas velas, este pan, estas uvas y mi aliento". Comprendo. Y Llegan los entonces cuervos, se posan, ajá. Sí, sí, continúa. entonces el bosque se puso un poco más oscuro y lo vi. Este guardián de los bosques llegó a mí, con Cuan- una Ujú, flauta transversal en su boca, tocando com- desde el fondo del bosque. Y se anocheció. Cuando dice se puso oscuro es que se anocheció el momento, No, no, se nubló, se se nublaron los nubló. cielos. Y llega este guardián con una flauta tocándola. Sí, su flauta me hizo tranquilizar y entonces aseverar que era realmente un guardián de los bosques. De acuerdo. Entonces llega, vamos a ese momento, escuchas la flauta, se nubla y va acercándose ese guardián. Así es, Los cuervos siguen ahí posados en las copas de los sí, árboles. así es. ¿Qué más notas Los en el lugar? los cuervos, los cuervos comenzaron a sonar, a graznar, sus, picos se abrían enloquecidos y sus también escuchaba el aletear y, pude observar que esa criatura se acercaba y me dijo, cuando dejó de tocar la flauta, ah, transmitió: "Un corazón, mas no de cerdo, quiero yo, a cambio de la salud de tu amada madre. Ujú. ¿Y Un tú qué le corazón contestas? humano deberás traer. Ah, amado Señor, un un corazón humano no podré traer. Lo siento mucho. Es mi mayor pesar, pero un asesino no seré. No podré conseguir un corazón humano". Ujú, Entonces, la criatura se me acercó y me acercó ah, su dedo y su garra a la parte baja de mi mentón y me dijo: "Entonces, ¿qué puedes ofrecer?".
solamente sangre aceptaré. Ujú. Oh, amada Kate, oh, amada Kate, perdóname, hermana mía, pero eres tú lo único y a mi amado Padre a quien puedo ofrecer, porque no mataré. Yo acerté en ofrecerle a la criatura y le ofrecí a mi amada Kate, Tu a mi amada hermana, Catherine. Sí, de acuerdo, paraliza. Richard regresa. Regresa al momento, justo cuando llega esa criatura, ese guardián, y te dice que quiere un corazón humano. Justo en ese momento regresa y estamos ahí. Paraliza. Y tú tienes el control del momento. Richard, pregúntale a ese guardián su nombre. está riendo con sus dientes, Ujú, cabra, pero a la vez afilados como estacas. Y me dice, a tu amada Kate tomaré. Mi nombre es Baphomet. ujú. De acuerdo, paraliza ahí el momento, Richard. Quedas ahí paralizado en pausa y déjame hablar con Pamela. Quedas ahí tranquilo que te ayudamos. Uno, dos, con Pamela, tres ahora. Pamela, ¿me escuchas? Sí, sí, neto, estoy aquí. Observas a Richard paralizado, a este guardián que se hace llamar Baphomet y también están los cuervos ahí, agitados, Sí, nublado. Ujú. sí. Describe a este que se hace llamar Baphomet. ¿Cómo lo Tiene describe a detalle? Ujú, su torso es como de hombre y mujer, ujú, femenino y masculino, porque tiene los brazos como si fueran un poco musculosos como de hombre, pero tiene el pecho de mujer. ujú. O sea, los bustos, Mm, pues. Ujú, sí, sí. Tiene la parte de su vientre es plano, ujú, pero después tiene unas caderas muy grandes, como si fuera de se imagina una cabra, eh, pero el ujú, pero pero tiene pelaje rizado, como largo, como si fuera borrego. ujú, Sus patas acaban en pezuñas negras, neto. ujú, Las manos son manos como si fueran, de hombre, pero tiene garras largas negras, ujú. gruesas. Em, ¿Tu rostro? Su rostro es así, es estilizado. Oh, es que me está haciendo darme que me dé muchas náuseas. Para el momento, para Y el momento, paralízalo y siente Anika. Eleva rango de frecuencia y de vibración. Y Anika paraliza y neutraliza a esa entidad. sí, Regresa a tu centro, a tu equilibrio. ¿Listo? sí. Ujú. Rostro estilizado. Sí, porque su rostro acaba delgado, como si fuera también una cabra, pero aparte humano. Mira, ¿has visto la criatura que sale en la película del laberinto del fauno, que tiene una cara como ovalada hacia abajo, delgada de la barbilla? Así, es Ujú, parecido. Así es parecido, pero le salen 2 cuernos retorcidos de la frente. ujú. Sus ojos, ¿cómo son? Esos ojos no tienen pupila Totalmente vertical, negros, no, totalmente blancos. sin pupila. Ujú, Así es, y tiene atrás, en la parte de atrás es como si tuviera en esta zona igualmente cabello de borrego, es como cabello, parece lana,
parecen como chinos de una cabellera gruesa Ujú, y tiene las orejas son alargadas como y la chivo. nariz, sí, como chivo, y tiene, pero no tienen pelo las orejas, esas no tienen pelo. Y la nariz es bastante pequeña Ujú, y tiene 2 rayitas así, y la parte de aquí está muy marcada, la parte de arriba de su boca. Tiene labios bien delgados y tiene esto muy marcado, como, pues eso, como un chivo. ujú, correcto. ¿Qué estatura tiene? Está bípedo, ¿cierto? Sí. ¿Qué estatura tiene? 2 metros con 37 centímetros. Ujú, 2.37 metros, ajá. Em, ¿Está paralizado? ¿Está molesto? ¿O qué actitud tiene ahorita? Está tranquilo. De acuerdo, Pam. Ok, está la descripción. Ve atrás, justo cuando llega Richard y inicia su plegaria, su ritual, y aún no está nublado. Entonces, observa ese momento, empieza a hacer la plegaria y Sí, llegan los cuervos sí, y se nubla. sí. ¿Qué es lo primero que ves? O sea, está haciendo el ritual, empieza la plegaria, ¿qué es lo primero que ocurre? Veo que Richard se hinca Ujú, delante de los materiales que distribuyó en el tronco, ujú, se hinca y hace así sus manitas como si fuera a rezar ujú, a Dios. Y veo como de súper adentro del bosque, súper adentro, hay como una especie de, a ver, no es una cueva, es como estas formaciones de roca donde de repente se hacen cavidades, no muy profundas, pero es como ujú, si ahí hubiera estado el Baphomet, ahí hubiera estado Baphomet con su flauta. Y ujú, a lo lejos se empezó a escuchar la plegaria. Y vio que ujú. los cuervos, porque es como que los cuervos a él le avisan que alguien Correcto. está haciendo él domina los cuervos. Ok, de acuerdo. Ajá, Eh, y el sonido de los cuervos le avisó que alguien hace una plegaria desde el fondo de su corazón. de acuerdo. Entonces ahí que Annika analiza los cuervos y que saque información de esos cuervos en específico son manipulados por este ser o en general los cuervos como especie son usados. Todos los cuervos son de él. Ujú, comprendo. Y entonces él escucha la plegaria, se va acercando. ¿Se acerca físicamente o es como si usara un portal y llega de pronto ahí a donde está el niño? Me siento que sí es un portal que está cerca de unas rocas que hacen, te digo, hacen una formación. Es como si las rocas estuvieran así, o sea, como si debajo de ellas se pudiera alguien esconder, como si tuvieran Ujú. una cavidad debajo de ellas. Ahora vamos ahí. Entonces llega y está tocando la flauta. Sí. Ahí, ¿qué pasa cuando toca la flauta que le da tranquilidad, cierta tranquilidad falsa, digamos, al niño? De manera etérica, ¿qué observan cuando toca? Cuando él toca, cuando Baphomet toca la flauta, los cuervos comienzan a entender que él ya llegó, que ya no es necesario que ellos aleteen ni hagan sonidos, Ujú, mayores. Es ujú, como también con la flauta manda un mensaje a todo el bosque de que no deben de meterse ahí, de que no deben de mm, meterse en la negociación. Todo el bosque lo sabe, o sea, animales y demás incluso como que entienden y se sí, alejan del área. sí, sí, se van ahí y se esconden. Incluso los árboles. Los árboles que tienen como una energía bastante sutil, tranquila y buena, Ujú. saben que no deben de interceder en eso, en esa negociación. Y es como si mandara ondas o qué observas que sale de la flauta. Sí, es como una energía, eh, pareja a Ujú. todo.
que Ya. les indica que no deben de interceder en eso que está a punto de ocurrir. Ujú, comprendo. Pame, ve a ese momento de donde sale Baphomet, de esa cueva, antes, cuando lo alertan los cuervos. Vamos ahí, adentro del bosque. ¿Qué observas? Solamente veo la cueva. Es que creo que no es cueva, es una formación de rocas, Ujú, pero no logra ser cueva. O sea, solamente las rocas en sí, ah, composición hace que alguien pudiera esconderse debajo de ellas, pero no logra ser cueva. No, porque no es lo suficientemente profunda. comprendo. Entonces observa en cuanto se presente en esas rocas este Baphomet. Es que él ahí, como que él ahí vive. Sí, 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 pero quiero ver, cuando lo veas que ya está ahí en las rocas, paras el momento. Sí, ahí está. Ahí, listo. Entonces paralízalo y te acercas y que te observe. Sí, sí. ¿De acuerdo? Ahora pregúntale si esas rocas es un portal. Me dice humana, tú me caes bien. Me dice, no te metas en esto. Ahí observa, Pame, observa cómo Anika le pone un aro de luz en sus hombros, como amarrado, neutralizado, y responde. ¿Ese es un portal, las rocas? Dice, las rocas son un buen asiento. Dice, las rocas son un buen asiento. El portal está detrás de mí, ¿lo quieres ver? Y Ujú, extiende sus manos y se ve el portal que está entre dos árboles de cedro. eso, describe cómo lo ves, el portal, describe, ¿no, Pame? Se genera un pasadizo que va hacia abajo de la tierra, hacia abajo de los bosques. Ujú. Sí. Pero el portal, ¿cómo lo ves? ¿Tiene alguna luz, algún color? No, solamente él lo abre y se ve todo lo que está adentro. Se ve como si fuera una caverna, ese sí se ve como una caverna, pero iluminado con antorchas. Comprendo. ¿Y qué forma tiene tal cual el portal? ¿Es circular, es rectángulo? Es como si fuera una puerta, pero la parte superior es curva. Ya, ok, de acuerdo. Está ahí paralizado y entra junto con Anika al portal. Y dime qué observas. No, Anika dice que no. Que no, Me no hay dice, que entrar. no, me dice no, porque esto puede ser una trampa, porque Baphomet es muy encantador y muy tramposo. Ujú. Bueno, comprendo. Vamos al momento del ritual, donde está Richard ahí paralizado y está Baphomet. Y le pide corazón de humano. Sí. Sí, de acuerdo. Ahora observa, toca a Richard, Pame, tócalo y sale, observa si sale alguna entidad de él. Qué buena entidad de Richard. Sale un reptil, pero está muy debilitado. Ujú, un reptil. Y describe ese reptil. Es un reptil color verde, Ujú, es verde opaco. ujú, Está debilitado. Me dice Anika, ¿estás presenciando cómo?
Baphomet se lo quita a su jerarquía. A Richard era de otra jerarquía, pero al aceptar Ujú. hacer tratos con Baphomet, Baphomet se lo quita tan fácil y Baphomet destruye al reptil. Entonces, Baphomet destruye al reptil y ya le pertenece Richard a Baphomet. Así, Eh, el ser luz de Richard, entonces lo tiene ya Baphomet. así. Baphomet Ujú, hace unos movimientos y es como si se abriera un portal arriba de ellos ujú, y hace unos cambios en la cuarta dimensión, mm, para pasar al humano luz de Richard hacia su infierno, hacia su esfera infernal. ujú. Entonces, el ser luz ahora está en la esfera de Baphomet. El ser Así, luz de Richard. así. De acuerdo. Ahí Y el reptil, es que ajá. con un chasquido de dedos, cuando Richard le dijo a Baphomet que le ofrecía a Kate, Baphomet en ese momento abre el vórtice y se ve como a la madre, a la hermana, al papá y a Richard y a un bebé que tenía también, o sea, había otro hermanito que tenía como 2 años. Ujú, Automáticamente lo lanza, haz de cuenta, Baphomet lo saca de la jerarquía que tenían esos reptiles, a la que pertenecían esos reptiles y esos dragones. ujú, Y Baphomet le dijo al reptil, si no te matan tus jefes dragones, les dijo, es mejor que te mate yo, que te desaparezca yo, que te desaparezcan tus jefes draconians. ujú. Y entonces le dijo por perder a esta familia entera. Entonces Ento- el reptil salió debilitado ujú, y Baphomet lo desapareció y levantó así su mano, puso así su mano, así, la izquierda la puso así, ujú, contactó con la zona cardíaca de Richard, y cuando Richard le dijo: "Te ofrezco a mi amada Kate, a mi papá", Baphomet, es como si en su cerebro dijera: "Ya toda tu familia es mía". ujú, Entonces abre el vórtice así y da una orden así, y se ve como el mismo Baphomet sin ayuda jala etéricamente a los humanos luz de la jerarquía de reptiles y empieza a pasarlo a su esfera. La verdad es que ningún reptil se metió. Nadie intentó meterse con su ujú. trabajo de Baphomet, ¿eh? Y Nadie. todo eso pasó en ese momento del bosque. Sí, 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 Entonces quiere decir que los seres luz de todos, de su madre, Annelyn, Kate, el bebé y el padre, están ahora con Baphomet. así, Ujú, de acuerdo. Entonces, el reptil lo destruye, está eliminado ahora. sí. Y dice que lo lleva Baphomet a su esfera. Ujú. ¿Y esa esfera cuál es? ¿Qué número? Dice la esfera 3. Entonces quiere decir que tiene gran capacidad. Esperamos acá, tres. Ujú, de acuerdo. Pame pregunta Anika también, y también hay más sarnas, y para esta destrucción de esfera necesitamos a Serlus Moakasi que asista. Dice Annika que sí, porque a Baphomet en la época de Richard era poseedor de la esfera 2 y 3,
pero en la actualidad Baphomet posee a la esfera 2, 3, 4 y 5 infernales. Ujú, ujú. De acuerdo. Entonces, eh, observa, Pame, cómo llega Moakasi 50D Sí, y valida Anika y Mazarna su frecuencia. Es Moakasi. sí, Ujú, de acuerdo. Entonces, va a ser en qué esfera exactamente tiene a los seres luz de Richard y familia. ¿En la 2? en la 3. En la 3. De acuerdo. Que los seres luz extraigan esa información de Baphomet que está ahí paralizado y con eso podemos llegar a esfera 3. Observa cómo lo Así, hace. así, Entonces llegamos a esfera 3 con Baphomet paralizado, neutralizado y los tres seres luz, Anika, Mazarna, Makasi. ¿Llegamos? sí. Observa que describe la esfera, Pame. Paralízalo. Le agarra Sí, la mano, claro. le está agarrando la mano para que ya no haga eso. Que Anika, Makasi le destruyen la mano con la que hace esa orden. Así, Se la ya, destruyen. ¿Qué mano es? ¿La derecha? a la derecha, Eliminada. así, Y las partículas, se desintegra esa mano y observa que las partículas de la mano se destruyen al 100%. sí, Lo vuelven a atar, aros de luz, y queda neutralizado. Y observa si se puede zafar. ¿Qué observas, Pame? ya por fin no se desata, no se quita lo de paralizado. Ujú. Ya, Entonces ya está neutralizado, solamente tiene una mano. así, Esa mano no puede, no tiene poder, no tiene forma de hacer esa orden. no, Ujú. De acuerdo. ¿Quién lo paralizó? ¿Anika o Muakasi? no casi, De acuerdo. Entonces, está ahí paralizado ese Baphomet y también toda su legión, demonios o entidades que le obedecen, están neutralizados, su sistema de defensa. Y todos observan cómo su jefe ya no tiene esa mano y está paralizado. ¿Lo observan? sí. Ujú. Localiza que los seres luz, Pame, localicen al ser luz de Richard. ¿Dónde lo tiene? Y de su familia. En una cúpula en la cuarta dimensión, en la esfera número 3. Los tienen constantemente, dicen en fuego eterno. Sienten que se queman todo el tiempo, Ujú, constantemente. Por eso la idea de la familia o de formar familia les resulta también molesta. Están alejados de todo sistema de bondad. No hay bondad o felicidad que pueda traspasar esta cúpula. ujú. De acuerdo, Pame. Observa que los seres luz destruyen la cúpula donde tienen a estos seres luz. La eliminan por completo y se liberan. ¿Cómo lo hacen? Como acá sí, es como si metiera la mano debajo de la cúpula Ujú, y comienza a emanar un rayo desde dentro, desde debajo de la cúpula. ujú, El rayo sale de abajo de la tierra y comienza a destruir la cúpula desde dentro. Y los humanos luz comienzan ahora sí a salir.
porque no eran los únicos que estaban en Mm, adentro de ese domo. Había otros 15,000 humanos luz ahí dentro. Gente que de verdad nunca, nunca, nunca ve un rayo, una pizca de felicidad en su vida. Ahí los tenía 15,000 Baphomet, humanos luz. así. ¿Y aspectos físicos también los tenía ahí capturados? Sí, pero hay más, o sea, esos son los que estaban dentro de ese domo, pero tiene muchos más. Ujú, comprendo, Pame. Al Entonces, de ese domo que ya está roto, está eliminado por completo, sí, y los mismos, esos 15,000 humanos luz se refortalecen y se revitalizan a su estado original. Observa. okey, Ujú. listo. Ya revitalizados, entonces se hace reacción en cadena. Esa es la única cúpula que hay en la esfera 3 de humanos luz. No, O de acuerdo, entonces que los humanos luz, Makasi, Masarna, Anika y los que fueron liberados, 15,000, localicen las otras cúpulas de la esfera 3, donde están más humanos luz. listo. Son alrededor de 22 cúpulas. Eso, 22 cúpulas. Humanos luz capturados. Que las eliminen por completo. Y esos humanos luz en su totalidad liberados y revitalizados. Así, sí, sí, listo, Baphomet sigue ahí, neutralizado, sin mano, observando. sí, Ujú. 22 cúpulas destruidas. sí. De acuerdo, Pame, que te den la cifra exacta de en esta esfera 3 ya 22 cúpulas destruidas, ¿cuántos humanos luz fueron liberados? Total, Hay 185,000,000,000 de humanos luz. 185,000 millones. De acuerdo. Ya regresaron a su estado original, recuperados. Sí, sí, Ujú. Esfera 3. Proceden a destruir la esfera 3 todos los humanos luz que son liberados en conjunto. ¿Cómo lo hacen? los humanos luz toman de las manos y es como si de todo ello, de todo lo que ellos son, se mandara una luz muy poderosa y comenzara a rodear a la esfera 3 para estallarla. Ujú. Estaba Comet ahí, neutralizando, observando. Sí, Que aún no destruyan a Baphomet, que solo destruyan la esfera 3. Observa. ¿Destruido? sí, cierto. De acuerdo. Que Muakasi y también Anika, que te mencionan, tienen también las esferas bajo Baphomet 2, 4 y 5, ¿es correcto? Sí, Pregunta a Anika y a Muakasi si vamos esfera por esfera, eliminando. Y está ahí Baphomet neutralizado. ¿Qué dicen? ah, dicen que los podemos enviar a cada una de las esferas y ellos rescatan a todos los humanos luz y destruyen las tecnologías y a las entidades y a las esferas. De acuerdo, entonces procedemos en orden. Esfera 2 primero, lo realizan los seres luz. Sigue Baphomet neutralizado, observando. Sí, Esfera 2, ¿cómo lo hacen? están desmantelando todas las cúpulas, los domos los desmantelan, hacen lo mismo Makasi, es como que se expande
y entra por debajo, una parte de él entra por debajo de los domos, los llenan de luz y luego explotan los domos. Sin lastimar a los humanos, los sacan, Ujú, los recuperan, los fortalecen y comienzan a quitar tecnología y comienzan a quitar a las razas existentes ahí, ujú. a las naves, también llegan a tener naves, algunos de estos lugares y lo Estas, quitan. estas esferas, ¿qué información te llega? ¿Está en cuarta dimensión? Sí, pero la parte baja, Parte baja, comprendo. Entonces, esfera 3, totalmente eliminada. sí, Ujú. Humanos luz, recuperados, refortalecidos. sí, sí, ya están todos recuperados, ya los tiene Anika. Ujú. Mazarna y Casi. Mazarna y Makasi continúan verificando que ya no haya humano luz. Están ahorita en la esfera 5, Ujú, están revisando. Ya tienen a los humanos luz de la esfera 2, de la 3. Ahorita se fueron a la 5. ujú. Ya verificaron. Ahora se Igu- van a ir. Sí, Sí, validado, o sea, igual humanos luz recuperados. sí, sí. Y ahora Makasi va a la esfera 4. Igualmente es como si entrara una parte de él abajo de los domos. Pero ahí también tienen a humanos luz encadenados. Ujú. Los liberan. Dicen que en la esfera 4 tienen cerca de 282 mil billones de humanos luz en todas las torturas existentes posibles. Así es. Esfera 4, 286.000 billones. 208. Sí, De acuerdo, que los liberen, así. todos en conjunto. Ujú. Listo. De acuerdo, entonces esfera 2, 3, 4 y 5 eliminadas. Sí, Partículas de toda esa raza, tecnología, toda esa legión de Baphomet eliminada al 100%. Pame, observa, de esta línea de tiempo y de todas las existentes. listo. De acuerdo. Está ahí Baphomet observando, observó toda su destrucción. Ah, Que analice Moakasi Yanika a Baphomet, que no tenga algo inusual, copias o alguna tecnología que pueda resurgir. no, dicen que no. Todo de acuerdo. Vamos, vamos, Pame, al hogar con Baphomet. Está ahí totalmente debilitado. ¿O qué observas? ¿Qué actitud tiene después de la destrucción de sus esferas? Ah, está tranquilo. Sin mano. Sí, Ok, nos trasladamos al hogar de línea de tiempo 2025 de Raúl con sus ujú, seres luz. sí, Llegamos al hogar y identifica al ser luz de Raúl, que ya fue liberado. sí. ¿Cómo se llama? Listo. A su ser luz se llama ah, Blebet. Levet. Dimensión Ah, dimensión 14. 14D. Sí. Ujú. Que escanee antes de eliminarlos, que escanee a Raúl, aspecto físico, cuántos implantes tiene en su totalidad. Y llegó un aroma muy rico a mi cara. Ahora, Sí. como de flores. Ah, Excelente. ¿Algo más que percibas? los sonidos de mi boca.
Ya no está, pero ya, Llegó por un momento. eh, De acuerdo, Raúl. Pame, que ese aroma que le llegó es de su cerdos. Así. Leve, de acuerdo. Ah, implantes que tiene en su totalidad. Raúl Ujú, sí, aspecto. tiene, ah, tiene 372 implantes. Ujú, zona más afectada. Zona cerebral, tiene 92 en zona cerebral. Ujú, Ah, comprendo. Abducciones en esta línea de tiempo 46, y parálisis de sueño. 32, 320. 320. Sí. De acuerdo. Mm, ser luz, ¿cuántos portales hay en su casa, en su hogar? Tienen 14 portales. Dispositivos para su apertura, 10. 10, de acuerdo. ¿Hay entidades en casa? Sí, ¿Cuántas hay? hay 8. 8 entidades. Ahora, Pa, me valida, ¿esas entidades son de la Legión de Baphomet? Sí. Ujú, comprendo. Mm, que Baphomet ahí obliguen los seres luz a que llame a esas entidades y se pongan ahí en el hogar de Raúl. Eso. Paralizados. Ujú. Está ahí paralizado Baphomet, Pame. Vamos a unos puntos de Raúl. Tiene un dolor en hígado y dolor en el corazón. Inflamación en intestinos. ¿Ahí qué pasa? Ok. ¿Qué pasa con ese dolor? ¿Son producto de implantes? Sí. Ujú, de acuerdo, los van a ser eliminados ahora. Tiene una desviación en su ojo izquierdo que le dice su padre que fue desde los 2 años. ¿Ahí qué pasa, Pame? Que escaneen su ojo izquierdo, sus cernos. Tiene un implante de tipo, es como si fuera un óvalo metálico atrás en Ujú, la cavidad eh, a- anterior al ojo, o sea, es atrás de su globo ocular. ujú, Ese artefacto le impidió que su músculo ocular se fortaleciera, neto. y ya, de acuerdo. Observa Y ahí su que, su ajá, músculo está su músculo ocular está, haz de cuenta, está súper delgadito. No tiene la fuerza para mantener a su ojito en posición, pero es por ese dispositivo ovalado que le colocaron. ujú, de acuerdo. ¿Qué menciona Nika? Que lo va a retirar, lo retira su ser luz, con mucho cuidado. ¿Quién lo retira? Sí, le puede retirar su Su ser luz. luz. Sí, Observa le cómo lo hace, con mucho cuidado. Levet. Ujú, así leve. Lo estoy quitando así con mucho cuidado porque está adherido a otro implante que está aquí en la zona de su frente, que lo ha ujú, mantenido bastante a él con turbulencia mental de miedo. Él tiene algunos, como incluso ideas de que, no sé, no sé si, como si lo persiguieran, como si se sintiera acechado. ujú. Es por un implante que está aquí detrás, aquí, Tercer ojo. eh, en esta parte, sí, de su tercer ojo. Tiene un implante igual, que parece un poco ovalado y está conectado con el de su ojo.
Ujú, Ujú. Que Blevett lo elimine, lo extraiga y lo elimine con cuidado. Ambos. ya. El, el músculo de su ojo. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede ir fortaleciendo un poco o qué sucede en Mm, 3D? es lo que lo estoy revisando porque el músculo está súper delgado y como ya es como si él, pues, ya creció y, pues, tiene mucho tiempo que el músculo no logra, no, vaya, es como si se hubiera quedado atrofiado por el implante que le pusieron. Ujú. Sí. Y Les que estoy no en- preguntando si se puede hacer algún tipo de ejercicio o algo ujú. para que sus ojitos se Haya una mejora, ¿no? Cierta coloquen. mejora. Exacto. Me indican solamente eso, sería ejercitar el músculo. ¿Cómo se podría ejercitar un músculo? Pues haciendo lo que se mueva. Ajá. O sea, en ese caso, él tendría que dirigir su visión hacia el lado opuesto, ¿sí? O sea, Comprendo. Sí. sí, sí, porque el músculo no funciona para cuando voltea hacia arriba. Ujú. Porque por eso no se puede mantener, porque algo pasa que, o sea, para arriba se lo jalaría más, como para atrás el ojo, ese músculo, no, el movimiento tiene que ser así, tiene que ser así, movimientos hacia abajo y hacia el lado opuesto de su ojito, Sería hacia la hacia el derecha. otro, sí, hacia la derecha y hacia abajo, hacia Ahí arriba está. no. Importante. Importante ahí, Raúl, para que lo tengas en cuenta. Ese es el de acuerdo. Excelente, Pame. Ahí, en cuanto a su hígado, corazón e intestinos, que Levet igual analice, escanee Ujú. el dolor, la vibración y que lo recupere. Tenía como una inflamación, Ujú, le están ayudando a bajar un poco la inflamación me decía, en el hígado. ujú. Es muy importante en este caso, que procure no tomarse las cosas de forma personal, porque eso le entristece a Raúl Ujú, y Anika le está quitando una placa, es como si hubiera sido un implante de la parte de atrás de su corazón. Dice ujú, Anika, es que por este implante él se ha aislado, porque este implante le mandó durante toda su vida mensajes a su zona cerebral que le indicaban, que lo ponían a él alerta, como si la gente a su alrededor lo fuera a atacar ujú. o lo repudiara. Así por este implante, dice Anika, por este implante, Raúl toda su vida se sintió como menos De acuerdo. al resto. Entonces ya te lo están quitando. Te dice, recuerda, es muy importante que te fortalezcas y que ahora ya ese implante no está y que es muy importante que te acerques a otros aspectos físicos, así, y que te abras a la posibilidad de, de acercarte a ellos. Mm, Me dice Anika que una de las características que Raúl todavía tiene, por ejemplo, que comparte Raúl y Richard, Ujú, es que a Richard le gustaba mucho como informarse, como leer, es como si tuvieran una plática muy interesante. ujú. Te dice Anika le dice a Raúl que tú también tienes una personalidad interesante, que es merecedora de ser compartida con otros aspectos físicos. Ya no te escondas más.
no hay nada de qué avergonzarse. Abre, abre lo que tú eres, abre tu interior. El Listo. implante de la zona cardíaca eliminado. Sí, 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 ya. Comprendo. De niño veía cosas, veía como sombras ahí en casa de sus papás. Una sombra salió de un espejo y veía desencarnados. Y también logró ver una estrella de color amarilla de 8 puntas en la calle flotando. ¿Qué pasa ahí, Pame? Es como que él, este Raúl, podía lograr alcanzar a ver, formas espectrales Ujú. que a veces se formaban dentro de la esfera 3 y 4. Eran formas espectrales. O sea, era un reflejo como un Sí, espejo de donde estaba su ser luz. sí, sí. Ok. Dice que hay un ser con una voz muy tétrica, muy grave, de niño debajo de su cama y que su gato en ese entonces lo percibió, siguió a ese ser y cuando regresó el gatito, vomitó tantito como saliva. Ay, ¿qué pasó? Así, los demonios de la esfera 3 eh, cruzaban, por un momento, eh, las dimensiones. Y el gatito Así, lo percibe y ¿por así, qué el vómito tiene que ver con eso o no? Del así, gato. sí. Sí, porque el gato percibía a Ujú, los, aspectos de la esfera número 3 y 4 que llegaban a cruzar a la casa de Raúl, ujú, incluso hasta la actualidad, llegaban a cruzar. ujú, Muchos conflictos y muchos malentendidos, el no poderse comunicar en su familia, fueron generados por criaturas de la esfera 3 y 4. ya. Me dice Anika, los seres de la esfera 4 son expertos en generar, una comunicación súper deficiente Mm, entre los individuos. de la esfera 4. Confusiones, Ujú, confusiones mentales y confusiones orales también. de acuerdo. Logra ver en su hogar letras verdes en el techo y logró ver por unos segundos una mantis y un demonio. Esos Y eran seres de la esfera 4. comprendo. Y luego en esa misma noche, igual, tres seres encapuchados, los logró ver y dice que él sacó una luz de su corazón y atrás de su cabeza y esa luz aventó a esos seres. ¿Qué pasa ahí? Mira, desde, ah, la línea de tiempo de Richard, Ujú, con su hermana Catherine y su mamá y todo eso, Richard sufrió un gran arrepentimiento que le llevó a ofrecer como muchas veces disculpas. ujú, De hecho, también me dice Anika que él es un momento de que, se repara eso en su interior, porque Raúl en la actualidad de repente se siente también igual culpable de cosas, incluso de cosas que él no hizo, ujú, y con temores, ajá, de haber dañado a alguien, de haber lastimado a alguien. Eso ya no, porque eso también viene de la línea de Richard. de acuerdo. Y Richard siempre dijo: "Si yo pudiera encontrar una solución a todo esto, lo haría". Porque Richard Ujú, pudo ver que cuando él entregó a su hermana Catherine empezó a perder la realidad. Su hermana Catherine comenzó a quedarse ida, como que veía solamente un punto. ujú,
y de repente, esporádicamente, la hermana, esta Catherine, gritaba, pero de hecho me dice Anika que en la línea de tiempo de Richard, Catherine se quedó muda a la larga, perdió el habla comprendo. y De perdió la noción de la realidad. Ujú. De acuerdo, Pame, que esos engramas igual sean eliminados por sus cerdos en Sí, porque Raúl. sí, porque aparte Catherine, es su hermana en esa vida, es su misma hermana en esta vida. Sí, me imaginé. Ujú. Que eliminen engramas, Pame. Sí. Me dice Anika que tu mamá se fue porque se la llevó Baphomet. Ujú. O sea, en la línea de Richard, eh, Baphomet se la llevó a tu mamá. O sea, la curó, pero ya fue de sus legiones de él. O sea, como tú les contaste que bueno, Richard les contó que con un ritual, un guardia del bosque vino y le regresó a la salud a su mamá, pero no le dijo que le había ofrecido a Catherine ni a su papá, a su mamá, pero la mamá se recuperó al 100%. La Ujú. mamá buscó la forma de unirse a los grupos de mujeres que se metían, de hombres y mujeres que se metían a ofrendar comida a los guardianes de los bosques. Entonces, la mamá en la vida de Richard, ya sana, se convirtió en eso, o sea, en una mujer como que realizaba rituales. Me dicen era una ritualista. Incluso Ujú. ofrendaba pan y ofrendaba comida en el nombre de otros, para que otros se curaran. Entonces, esa ritualista, la mamá de Richard en ese momento, le llevó bastantes humanos luz a la boca de Baphomet. Por Comprendo. eso en esta vida, Baphomet se la lleva otra vez con él. Ya. Sí, lo cual esos seres luz ya son liberados y fortalecidos. Sí. Ujú, comprendo. Sangre, dice que su sangre es AB positivo. ¿Eso tiene alguna peculiaridad con lo que está viviendo en esta línea? Mm, Marca, fíjate que Richard se consideró a sí mismo muy egoísta y en ese tipo de sangre existe un rasgo que se puede considerar egoísta, Ujú, porque el AB positivo puede recibir de todos, pero él no le puede dar a nadie más que a los AB. Es un rasgo que quedó como en un engrama, tan marcado, que surgió en la sangre, que él se consideró que hizo un pacto egoísta por la sangre. ujú, comprendo. Eh, dice que le persiguen moscas a Raúl en esta línea, moscas y varias mariposas monarcas, y que las moscas de pronto se le separan en su frente, en la altura del tercer ojo, cuando está distraído. Pero es Están, recurrente, moscas y mariposas. Ujú, están, es porque están mostrando como que él es de esas criaturas o era de esas criaturas de la esfera 4 y 3. ujú. Y me imagino que eso representan los insectoides Así, de la ah, esfera. porque me menciona Anika que en la vida posterior a la vida de Richard, Ujú, Baphomet, a ver, le quisieron quitar es como si alguna jerarquía hubiera querido quitarle a la familia de Richard a Baphomet, de la tercera ujú, esfera. ujú, Entonces, Baphomet tuvo que moverlos a la cuarta esfera, donde es más difícil que alguien se los quitara. ujú. Por eso es que a este Raúl le sale, 2 tipos diferentes de demonios, o sea, de la 3 y de la 4 lo acechan. Es la línea de tiempo de sí, de Richard y la siguiente Sí, encarnación.
si en la siguiente encarnación ocurrió algo, que Baphomet tuvo que moverlo a la esfera 4, a él y a su familia, donde Ujú. hay demonios como más fuertes, causan muchísima turbulencia mental, pero si no los cambiaba para allá, se los hubieran vuelto a quitar reptiles. Comprendo, Pame. De acuerdo, ahí está. Bueno, eso ya fue modificado, pero está la explicación. Ujú. Y también que escaneen su clavícula izquierda que tiene un dolor intenso. A Raúl, en esta línea de tiempo. Ah, me marcan que es como si tuviera una especie de escoliosis a la altura de su columna. Am, Ujú. los seres de la esfera 4 le estaban generando problemas de huesos relacionados a la osteopenia. Mediante implantes, dispositivos. Ah, sí, sí, Que Annika y Blevet escaneen la zona a profundidad, que no quede ninguna tecnología o algo en Raúl. sí, en la parte de arriba de su columna, hay una especie de desgaste neto. No solamente no solamente en las vértebras, sino también en la parte como muscular e interna, Ujú. ¿En qué altura? eh, ¿Por las cervicales? en la parte de acá arriba, sí, Ujú. ajá. Tiene también muestra cierto desgaste en esta parte del músculo. Ya. ¿Lo pueden restaurar los seres luz? Pues sí, pero él también tiene que ayudarse a sí mismo con Ujú. ejercicios de hombro, con Ujú. ejercicios de hombro, como con estiramientos así. Ah, Comprendo. bueno, si puede asistir a un gimnasio o hacer ejercicios, como dicen, como de remo, le va a ayudar bastante. Sí, Me enfoque en su hombro y su espalda. así, y verificar eso. Se puede, sí, 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 o sea, es que le estaban queriendo originar osteopenia. Ujú. De acuerdo. Lo cual ya fue modificado y ahora tanto los ejercicios del ojo y ahora del hombro y de la espalda. Sí, 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 es importante. Ujú. De acuerdo, Pame. La tristeza y eso, el miedo era por el dispositivo en zona cardíaca. Eh, am, Su padre, Raúl Ser Luz, en esta línea de tiempo, liberado. así. Me imagino que se queda a un lado. Sí, está a un lado y atrás. Comprendo. Y otro punto en esta línea de tiempo, su hermana Valeria tiene diagnosticado esquizofrenia con medicamento. Ha sido internada varias veces. Su ser luz fue liberado. Así es, sí, sí, porque era el mismo ser luz de Catherine. Ujú. Ahí, por el diagnóstico, se queda, me imagino que se queda a un lado, su ser luz de Sí, está a Valeria, un lado, sí, está a un lado y atrás. y por lo mismo, por la gravedad, necesitaría su propia sesión. Así. Sí, porque algo pasó después de esa vida de Richard. Solamente valida, Pame, la información. Menciona que tiene, o sea, Valeria, a su hermano Raúl, un sueño con un pulpo de colores. Le dice cosas bonitas. ¿Qué pasa ahí? No, es un Cthulhu. Claro. Es quien la tiene, quien está haciendo todo este de la esquizofrenia. Sí, sí, pero me dice Anika que eso se revisaría en la línea de tiempo posterior a la línea de tiempo de Richard Claro, y de Catherine. aquí lo anoto. Entonces, Porque en la línea de tiempo de Richard es solamente
como que se quedaba ella fija en un punto y gritaba esporádicamente. Pero es que me hacen sentir que después de esa vida pasó algo, Ujú, cuando los tuvieron que pasar a la esfera 4 y como que empeoró. comprendo. Entonces ahí se trabajaría en la línea de tiempo posterior a la de Richard, o Así, sea, de donde sí, ella, ¿qué nombre tenía acá? Kate. O sea, Kate, right, Valeria en esta línea de tiempo se tiene que analizar, conectar línea de tiempo posterior a Kate. sí, Listo. Ok, hay que pendiente. Ujú. De acuerdo, Pame, vamos. Esos son los puntos. Entonces, en el hogar de Raúl, ahí están los seres luz, está Blevet, fortalecido, así, que las esferas fueron eliminadas. Entonces, que Annika así. extraiga información de Baphomet que está ahí paralizado, neutralizado, para saber si tiene y cuántas entidades tiene en totalidad en el holograma que le obedecen. Tiene 595.000 billones de entidades que Ujú. controla en el holograma y Mm, en otros planetas. vamos a ver. En naves en este holograma. Tiene 291. Y su centro de operaciones en el holograma es en nodrizas o bases. Tiene 7 bases Ujú. eh, terrestres, subterráneas y tiene 9 naves nodrizas Y en la nueve, atmósfera. nueve nodrizas y 7 bases subterráneas. Así, sí. ¿Cuál es la principal de esas bases? um, Tiene una base súper grande, me enseñan Islas Caimán. Ujú. De acuerdo. Que obligue Muakasi a Baphomet, que lo obligue a llamar a todas esas entidades y que aborden las naves y las nodrizas. Y también desalojan las 7 bases subterráneas y Así. obedecen. ¿Cómo lo hace? Él se está riendo, Neto. Se está riendo porque, Baphomet se está riendo porque dice, me dice, observas, mi base más grande está en las Islas Caimán, Caimán, Ujú, que anteriormente eran de una jerarquía reptil. Me dijo, yo ujú, soy tan poderoso que saqué a la jerarquía reptil con mis manos desde la cuarta dimensión, parte baja, y me apoderé de esa base. ¿Tú crees que tú, insolente humano, me vas a poder desaparecer para siempre? Y se sigue riendo, Neto. pues al menos lo vamos a desaparecer de esta línea de tiempo con los seres luz. Entonces, Pame observa y lo obligan Wakase, Anika, Mazarna, en conjunto, a que llame a esas entidades, a todas, 595.000 billones, y Listo. obedece. Sí, Abordan las naves, las nodrizas, desalojan esas 7 bases subterráneas. sí, Entiendo que listo. la base, o sea, el trono de Baphomet estaba en las esferas, las Sí, cuales fueron eliminadas. así, Entonces, simplemente ya están ahí todos reunidos, digamos, en el punto, las entidades y así, las naves sí, que sean eliminadas, que todo lo, que Muakasi, Mazarna, Anika, Blevet y también los seres luz de la familia de Raúl asistan sí. y destruyen todo eso. ¿Cómo lo hacen? Así, listo. Están estallando todas las bases subterráneas y están guiando para que todas las entidades de Baphomet se vayan a las naves.
Ujú. Ya, ya acabaron de subirse a las naves. Ahora los llevaríamos al trono, pero la esfera ya fue eliminada. Así, Entonces ahí mismo observa cómo todas esas naves son eliminadas, las nodrizas y las entidades en su totalidad. así, Tecnología, información, raza. Y ahí está Baphomet, aunque se ría, observa cómo se destruyen. sí. Se ríe más. Ujú. Eliminada. Le parece muy gracioso, sí, sí, De acuerdo, Pame. Las siete bases, la de Isla Caimán, totalmente eliminada. sí, De acuerdo. Ahora observa cómo los seres luz en conjunto eliminan a Baphomet. En conjunto. Y que todas las partículas que se desintegren al 100%. sí, se ríe más. Lo eliminan, obsérvalo. Sí. Queda eliminado, sus partículas igual. Ah, sí, 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 ya. Listo. De acuerdo. Blevet en el hogar de Raúl, hay que escanear nuevamente. Si hay trabajos esotéricos vigentes, engramas, contratos en Raúl que sean eliminados. Implantes, portales, dispositivos, tecnología eliminada. Ujú. Sí, Ujú. listo. ¿Por dónde intenta ingresar? Antes de que ingrese, ¿por dónde intenta ingresar Blevet? La zona cerebral. Excelente. Valida, Pame, que esa línea de tiempo con Richard ya no hubo ritual con esta entidad, ya no hubo ritual, no hubo sacrificio, y entonces todos esos miembros familiares en esa línea de tiempo fusionan con su ser luz y pasan a quinta, 1896. Sí, ¿Correcto? sí, listo. Excelente. Déjame hablar, Pame, con Blevets. Sí, Haz cambio. Uno, dos, Blevet, tres. Ahora. Blevet, ¿me escuchas? mucho, Un mucho, abrazo. Ernesto. ¿Cómo te sientes? Liberado, fortalecido. Tranquilo. Por fin podré interactuar con mi aspecto físico. Ujú. ¿Tienes algún mensaje para tu aspecto físico? Te escucha. Nos recuperamos, Raúl. No solo tú me recuperaste a mí, sino yo te recupero a ti. Ahora, muchos de los acontecimientos en la vida serán más claros porque los verás desde una perspectiva mucho más calmada. Así es, mucho más en paz. Raúl, ¿tienes algunas palabras para tu ser luz directamente? Solamente agradecimiento, porque sí fue mucho, mucho dolor interno. Yo sabía que había algo no estaba bien. Yo sabía que algo de todo lo que estaba viendo, o observando, o viviendo alrededor, algo no estaba bien. Algo no estaba bien, sentía como que algo dentro de mí me estaba llamando. ¿Y lo Ya oliste, hace mucho, ese olor a rosas que percibiste por un instante? sí, entró por mi nariz y mi boca. ¿Eras tú, No Blevet? sé si sea. Sí, Excelente. ella era yo acercándome a él. De acuerdo. Y eso concuerda con la información que ha salido, que ese olor a flores o a rosas rico es Sí, lumínico
Y de hecho a la vez es lumínico y a la vez molesta a las entidades. Sí. Se, Quería se hacerte una corrobora. pregunta más, breve. No sé si tenía que ver cuando me fui a vivir a Tulum, una persona, viví con ella, se llama Blanca. Algo tenía que ver porque me ayudó en algo. Ujú. ¿O qué está pasando ella? O sea, es otro aspecto físico. Sí, Pero ¿cuál era tu vínculo, tu relación con ella? ¿Cómo te digamos que ayudó? sentí por ella algo como afecto. Mm, mm, ahorita Y ya, validamos eso. sí, a ver, a base a lo que pasó ahorita con Catherine, no sé, no sé si tenga que ver con una relación, pero bueno, sé que es mi hermana, ¿verdad? La de actual. Ujú. Sí, sí, sí. Ahorita validamos lo de Blanca. Aprovecha para tu ser luz que está ahí directamente. Algunas palabras, algo, o simplemente sentirlo, lo que tú gustes. Escucha. Pues no sabía nada de esto. Y es grandioso que estés conmigo en este momento y en este lugar. Y que podamos trabajar igual el amor que no pude verlo, no lo tenía percibido en el sentir. Ujú, Sí, es parte de la ah, fusión nueva entre nosotros. Es el ayudarnos a que sobre todo tú superes las dificultades vividas y las transformemos juntos en un futuro más estable, de mayor paz y de mayor dicha. Mayor paz y dicha. Eh, sí, mi objetivo y el de todos los humanos, Luz, al reencontrarnos en un estado libre, fortalecido y sobre todo de unión absoluta con nuestro aspecto físico, es el de traer una vida más placentera, en el sentido de más tranquila, mayor paz. de acuerdo. Listo, Raúl. ¿Estás listo, Blevet, para ingresar a tu aspecto físico? Sí, Déjame con Pame. Un abrazo de luz. Uno, dos. Déjame con Pamela. Tres ahora. sí, Neto. Listo, Pame. Observa Sí, que eleva rango de frecuencia de vibración de Raúl, de su hogar, e ingresa. así. Zona cerebral. No, no va a entrar por zona cardíaca. Perfecto. Que Listo, ingrese. Excelente. listo. Pame, importante que Anika te escanee a ti al inicio de la esfera. Con Baphomet intentó hacer un ataque en tus piernas. Que escanee Anika tu Sí, aspecto físico. Que estés libre. sí, sí tienes razón, sí me había puesto implantes. Que los Sí, elimine. Que lo elimine todo lo de las piernas y una vez que te escanee por completo. Que estés libre de implantes. sí, listo. Limpia. Sí, Y hace lo mismo. Observa que Mazarna hace lo mismo en mi aspecto físico. Escaneo. Que no haya implante, larva, tecnología que se haya filtrado. sí, ¿Limpios? sí, listo, Neto. Excelente. Sí, Pues,
Ujú, sí, bases eliminadas. Perfecto. Te despides. Cuando estés lista para regresar, me dices. Estoy lista.